Muy bien, continuando con la clase del día de hoy, también vamos a tratar acerca de las herramientas para el enderezado. Para desarrollar un buen trabajo o un buen enderezado es necesario contar con herramientas especiales para ejecutar esta acción. Entonces las herramientas especiales que podemos encontrar son las siguientes. Herramientas percusoras o también conocidas como herramientas de golpe. Como podemos observar en la presentación, un martillo puede ser una herramienta percusora o herramienta de golpe. También tenemos herramientas de mecánica y sujeción. Un ejemplo de una herramienta de sujeción viene a ser un alicate. Herramientas hidráulicas también son muy ocupadas en el proceso de enderezado. Como podemos observar en la gráfica de la presentación, tenemos un auto o una carrocería de un auto que está sometido a diferentes herramientas de hidráulica para su proceso de enderezado. También tenemos equipos de soldar o taladrar, como por ejemplo aquí tenemos un taladro, la cual nos va a servir para taladrar ciertas partes que no podemos enderezar y utilizar otra herramienta de enderezado. También tenemos herramientas de verificación, las cuales son aptas para verificar las cotas del enderezado o de la carrocería en sí. Ahora vamos a tratar acerca de la clasificación de cada una de las herramientas de enderezado. Como ya vimos anteriormente, una de ellas son las herramientas percusoras. Entonces, las herramientas percusoras son las herramientas que se trabajan o trabaja mediante golpes, como ya se mencionó anteriormente. Por ejemplo, tenemos uno de ellos, el martillo. La misión del martillo es de multiplicar la fuerza del brazo humano mediante un golpe. A pesar de que esta herramienta es más antigua, la cual fue construida por el hombre, es una de las más conocidas y la cual no puede faltar al momento de realizar este tipo de trabajo. Sin embargo, los martillos presentan algunas particularidades, como por ejemplo, podemos observar en la presentación, tenemos un sinnúmero de martillos, las cuales se aplican a cada uno de los procesos de enderezado dependiendo de la deformación del material. Por ejemplo, tenemos el número 1, el número 2 y el número 3, martillos de aplanar. Como su nombre dice, sirven para aplanar las partes de la carrocería deformada. El número 4, martillos de bombear. El número 5, martillos de acabado, que sirven para el acabado de la carrocería. La número 6, el pisón para aplanar. La número 7, pisón bombeado. Otro tipo de martillo, como podemos observar en la número 8, son martillos de canales. La número 9, martillo de peña. Y finalizando otro tipo de martillo, como es la número 10, un martillo de lima o pala de lima. Otro tipo de herramienta percusora tenemos lo que son los mazos. ¿Qué es un mazo? Entonces es un martillo cuya cabeza de acero forjado ha sido sustituida por una cabeza de material blando. Es decir, que la cabeza del martillo ahora ya no es de metal, simplemente es de goma. Este tipo de herramientas percusoras, conocido también como mazos, son muy útiles para determinar golpes muy precisos sobre las piezas deformadas o también sobre las piezas muy frágiles de la carrocería, con la finalidad de moverlas o moldearlas sin perjudicar la estructura de la parte o de la pieza de la carrocería que se encuentra deformada. Otra herramienta percusora conocida como también las macetas. Las macetas son similares a los mazos, igualmente a los martillos. La única diferencia es que
son martillos blandos de cabeza de material plástico. Esa es la única diferencia entre el martillo y las macetas. Como podemos observar, aquí tenemos un martillo donde la cabeza es de material plástico y el mango es de material, en este caso de madera. Entonces, ¿dónde se utiliza este tipo de herramienta? Se lo utiliza de igual manera para dar forma a la carrocería, dependiendo de la deformación a la cual esté sometida. Entonces, esto viene a ser otro tipo de herramienta percusora o también conocida como herramienta de golpe. Otro tipo de herramienta percusora también tenemos como son los tases o sufrideras. ¿Qué son los tases o sufrideras? Son herramientas pasivas encargadas de recibir el golpe proporcionado por las herramientas de percusión. Lo que quiere decir que son herramientas que sirven para dar un contragolpe en las partes de la carrocería en las cuales no podemos deformar, no podemos darle forma simplemente con un golpe. Por ejemplo, aquí tenemos la utilización de un martillo y un tas en forma de S. Entonces nos sirve para generar un contragolpe, de igual manera dar forma a la carrocería y arreglarla, podríamos decirlo así. Aquí tenemos diferentes tases, diferentes formas de tases, las cuales se utilizan para el proceso de enderezado. Como por ejemplo tenemos del número 1 un tas en forma de coma, el número 2 un tas en forma de Z, el número 3 un tas en forma de cuña, el número 4 un tas en forma de cara ovalada. También tenemos el número 5 un tas de campeón, digámoslo así, el número 6 un tas forma de raíl, el número 7 un tas de forma de tacón y finalizando el número 8 un tas en forma de yunque. Entonces cada una de estas herramientas conocidas como tas o sufrideras lo vamos a utilizar para dar forma a las partes de la carrocería deformadas cuando no se lo puede realizar o no se lo puede dar forma o no se lo puede reparar simplemente con un golpe, o cuando son frágiles las partes de la carrocería. Ahí vamos a utilizar lo que son estos tipos de herramientas. Herramientas de mecánica y de sujeción. ¿Qué son las herramientas de mecánica o sujeción? Simplemente son herramientas para sujetar cualquier pieza o cualquier mecanismo de la carrocería. Las herramientas de mecánica de sujeción se clasifican en herramientas de desmontaje. Como podemos observar, una herramienta de desmontaje viene a ser una llave, ya sean mixtas o de corona. Otra herramienta de mecánica de sujeción viene a ser herramientas de corte. Como podemos observar en la presentación, podemos visualizar una herramienta de corte y una sierra de mano. Entonces esta nos va a permitir realizar cualquier corte efectivo al momento de una enderezada. También tenemos herramientas de sujeción. Como podemos observar, esta herramienta de sujeción son los playos de presión, las cuales nos va a permitir sujetar cada parte de la pieza deformada de la carrocería para poder, en este caso, soldarla, formarla, etc. También tenemos lo que son las herramientas hidráulicas. Entonces, ¿qué son las herramientas hidráulicas? Las herramientas hidráulicas no son nada más que dispositivos que se utilizan líquidos no comprensibles para transferir energía desde una zona a otra. Es decir, que este tipo de herramientas hidráulicas utilizan un líquido hidráulico para multiplicar la fuerza que nosotros ejercemos. Eso es lo que trata de decir con este concepto de herramientas hidráulicas. La clasificación de este tipo de herramientas hidráulicas son las siguientes. Como tenemos una herramienta de empuje, entonces la herramienta de empuje, la más conocida, son los gatos hidráulicos. La función de este gato hidráulico, como se dijo anteriormente, tiene la finalidad de aumentar la fuerza ejercida por el hombre, digámoslo así. Entonces lo que va a hacer es, al momento de aplicar la palanca, entonces se va a extender un pistón que se encuentra en su interior y por ende va a empujar la parte deformada de la carrocería. Otro tipo de herramienta
tenemos una herramienta de tracción. En este caso tenemos un tecle especial para poder reparar la parte deformada de la carrocería. Como por ejemplo aquí tenemos una disposición de una escuadra hidráulica y sus agarres para enderezar la parte lateral de una carrocería. Como podemos verificar, observar, aquí tenemos como se dijo, un tecle que está sujetando a las partes laterales de la carrocería. Y al momento de nosotros ejercer una fuerza mediante una palanca, entonces esta lo va a traccionar, lo va a generar un esfuerzo o una fuerza positiva. Entonces va a traccionar y por ende vamos a proceder al proceso de enderezado. Otra herramienta que se deriva de las herramientas hidráulicas son las herramientas de expansión. Entonces una herramienta utilizada para expander la carrocería cuando se encuentra deformada son una cizalla hidráulica. Entonces este tipo de cizalla hidráulica es muy utilizada al momento de enderezar. Entonces aquí tenemos cada una de las herramientas hidráulicas. En resumen, tenemos una herramienta de empuje que viene a utilizar el gato hidráulico, una herramienta de tracción que se utiliza un tecle especial para reparar las partes deformadas como son las laterales de la carrocería, una herramienta de expansión, en este caso se viene a utilizar una cizalla hidráulica. Entonces eso viene a ser la clasificación de cada una de las herramientas hidráulicas que se puede utilizar para el proceso de enderezado. Las herramientas de verificación. Entonces, ¿qué son las herramientas de verificación? Este tipo de herramientas son necesarias con el motivo de comprobar el estado de alineación de todas las partes fundamentales que consta la carrocería, unas con respecto a otras, lo que quiere decir que estas herramientas son utilizadas para verificar las cotas o las distancias que se encuentran en la carrocería especificadas por el fabricante. Las herramientas de verificación se clasifican en tres. En compás de vara. Este tipo de herramienta es una herramienta bien sencilla de comprobación que se compone de una regla de base fabricada generalmente con tubo cuadrado sobre la que se puede deslizar dos rejillas graduadas que pueden ser desplazadas a lo largo de la regla graduada. Entonces este tipo de herramienta es muy utilizada para el proceso de enderezado. Como se dijo anteriormente, pues dispone de una vara graduada con rejillas de igual manera que se puede desplazar a lo largo de dicha vara. Otro tipo de herramienta de verificación tenemos el compás de puntas. Entonces, este compás de puntas sirve especialmente para la comprobación de diagonales, ya sea de los bastidores, de las carrocerías, y podría muy bien decirse que es una variante del compás de varas, digámoslo así. Entonces, este tipo de compás de puntas tiene sus diferentes partes. La número 1 tenemos como regla de control. Podemos observarlo aquí, la regla de control. La número 2, punta centrada. Aquí tenemos un eje y la punta centrada. La número 3, tornillos de precisión. Aquí tenemos los tornillos de precisión. La número 4, regla deslizante. Aquí tenemos la regla que se desliza de un lado hacia otro lado. Las 5 rejillas graduadas. Entonces aquí tenemos las rejillas graduadas. Y por ende la número 6, los tubos de alojamiento, en donde se alojan las rejillas graduadas. Otra clasificación de las herramientas de sujeción tenemos lo que son la bancada. Entonces, ¿qué es la bancada? Cuando un automóvil ha sufrido un fuerte golpe y cuando se ha comprobado que las cotas básicas de la estructura de la carrocería se han visto que
no se encuentra tal como el fabricante lo ha designado, entonces es necesario que la carrocería o el chasis se ejecute mediante o se monte mediante esta bancada. Entonces lo que sirve este tipo de herramienta es para corregir las cotas que han sido deformadas mediante el impacto, que ya no pueden ser reparadas mediante un simple golpe o una simple enderezada. Entonces es necesario ejecutar o, o recuperar las cotas que el fabricante designó en el momento de su diseño. Entonces estos son los tres tipos de herramientas de verificación que daremos de resumen, como son el compás de barra, el compás de puntas y por ende el último, la bancada. Como ya se explicó cada una de las funciones de este tipo de herramientas de verificación. A continuación tenemos el proceso de enderezado. ¿Cómo se va a enderezar cuando nosotros nos enfrentamos a una carrocería con diferentes deformaciones? Entonces, ¿cómo se procede este enderezado? Entonces, para proceder a este enderezado, primero vamos a localizar la parte afectada en donde vamos a enderezar. Entonces, una vez localizada la parte enderezada, aquí podemos verificar un ejemplo. En la parte posterior del automóvil tenemos una deformación. Entonces vamos a proceder a retirar el foco, digámoslo así, el foco para que no se dañe en el proceso de enderezado. Por ende, vamos a tratar de enderezar la parte afectada mediante golpes de la parte interior de la carrocería. Como podemos observar en la presentación, ya se ha logrado enderezar, pero como se dan cuenta, existe todavía anomalías en la enderezada de la parte posterior de la carrocería. Como siguiente punto, vamos a proceder a aplanar con un martillo de tipo percusor o martillo de golpe, que nos va a ser útil para dar forma a la parte deformada de la carrocería. Es decir, vamos a dar unos pequeños golpes. Si es necesario, vamos a utilizar los TAS, caso contrario no lo utilizamos. Entonces vamos a dar forma a cada una de la parte deformada. Entonces, una vez ya dada la forma, entonces procedemos a lijar la parte ya enderezada, entonces, con la finalidad de retirar la pintura en mal estado, ¿verdad? Entonces lo podemos realizar con una lija 80 para retirar todo el material que se encuentra en mal estado. Una vez ya lijado con la respectiva lija, entonces ya podemos observar que el metal se encuentra ya desnudo, es decir, que se encuentra solamente el metal sin el recubrimiento del fondo, igualmente de la pintura. Entonces hay partes que no se logran formar solamente con el golpe. Entonces es necesario utilizar un martillo deslizante de tipo punto, digámoslo así, un martillo deslizante en donde por medio de una suelda se lo va a sujetar y se lo va a deslizar para dar forma a las partes que no se logró. Ya una vez finalizado, dando ya el proceso de enderezar, proceso de formar con martillo de golpe, igualmente con un martillo deslizable, entonces aquí obtenemos ya el trabajo final, que es una pieza ya en perfecto estado, lista para proceder al masillado. Entonces posteriormente ya vamos a observar el proceso de masillado, qué tipo de masilla se utiliza, cómo se prepara la masilla. Ya veremos a continuación o más adelante ese tipo de trabajo. Para finalizar la clase del día de hoy, vamos a ver un video acerca del proceso de enderezado.
visualizar en el video, entonces las carrocerías se encuentran deformadas, ¿verdad? Entonces los técnicos han utilizado las diferentes herramientas que se han mencionado anteriormente, como son las de percusión, las herramientas hidráulicas, las herramientas mecánicas de sujeción, para lograr el objetivo principal, que es reparar o arreglar la carrocería en la cual se deformó. Entonces puede ser por impacto o algún otro fenómeno por cual sufrió ese tipo de deformación. Miren, poco a poco la carrocería va dando forma y se va insertando en el vehículo. Para tener finalmente un automóvil con la carrocería listo para el proceso de pintado. Aquí vamos a ver el proceso de enderezado mediante la herramienta hidráulica, que es de bancada. Entonces visualicemos. Ahora sí se puede visualizar que la deformación que sufrió, en este caso viene a ser el chasis, digamos así, parte de la carrocería. Entonces se lo va tratando de darle forma mediante este tipo de herramienta de bancada. Así se puede visualizar que mientras el operador presiona la palanca hidráulica, entonces poco a poco va dando forma, ¿verdad? Bueno, señores, entonces finalizamos la sesión virtual. Entonces no se olviden de traer la próxima semana los materiales, como son lija 180 y la lija 80, los tacos para la lija, una parte de la carrocería deformada. También necesitamos masilla acrílica, masilla de plástico y por ende el catalizador. Entonces finalizamos por hoy la clase virtual. Muchas gracias por la atención y será hasta una nueva oportunidad.